Así que mi hermanito lindo, en el nombre del Señor, las disculpas del caso por nuestra ausencia durante unos 4 programas, pero aquí estamos, amados hermanos, para darle la gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas, su mente, su alma y sus corazones. Y en esta hora, pues, le voy a invitar que abra su Biblia, ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Una porción bíblica muy famosa, muy conocida a nivel mundial. Esa porción me atrevería a decir que la conoce todo el mundo. Todos los seres humanos sabemos ese versículo, lo hemos oído, lo hemos leído, pero que sea el nombre de Dios glorificado en cada uno de nosotros. Leemos la palabra de Dios, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 16, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, porque es gracias a tu misericordia y tu amor, Señor, que nosotros estamos en pie, que seguimos, Señor, adelante predicando tu santa y bendita palabra. Gracias a ti, Señor, que podemos, Señor, respirar y contemplar este hermoso día. Gracias, Dios mío, porque tenemos salud, tenemos alimento y tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Padre, en esta hermosa hora te suplicamos, Señor, que tomes el control de todos y cada uno de nosotros. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes a desempeñar este hermoso privilegio que tú nos has dado. Te pedimos, Dios mío, que añadas bendición grande y poderosa en la vida de cada uno de mis hermanos, que mi hermano pueda sentir, Señor, que esta palabra, Señor, alimenta su alma, su corazón, que esta palabra sustenta su vida. Dios eterno, tú eres fiel y verdadero, sabemos que nunca nos desamparas, que siempre estás pendiente de nosotros. Amado Dios, te pedimos perdón por todo error, por todo pecado, por toda rebelión o transgresión que hayamos cometido. Nos venimos, Señor, reconciliando contigo. Venimos, Señor, suplicando tu misericordia, tu amor y tu verdad sobre cada uno de nosotros, Dios amado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Sabemos que el camino del Evangelio no es fácil, sabemos que el camino del Evangelio, Señor, es bastante difícil, es bastante duro, Señor, pero en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del dolor, allí está tu presencia, allí está tu poder, Señor. Te ruego que en esta hora mi hermano pueda sentir, Señor, que eres tú quien se está manifestando a su vida. Padre, envía tu Espíritu Santo a cada corazón, a cada mente, a cada alma, Señor, que esté en sintonía en esta hermosa hora de este programa, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú le ayudes a salir adelante. Si alguien está triste, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo consolando, dando fe, dando fortaleza, Señor, que sea tu Espíritu Santo alimentando a cada uno de nosotros. Padre, toma el control, Señor, de su cuerpo, de su mente, de su alma, de su corazón, Dios mío. Si hay algún hermano, Dios mío, enfermo físicamente, pon tu mano bendita de poder
poder sobre su cuerpo. Si hay algún hermano enfermo espiritualmente, Señor, también envía tu presencia gloriosa, Señor, y reprende esos demonios, esos espíritus satánicos, Dios mío, que quieren perturbar la vida de cada uno de tus siervos. Señor, manifiéstate en todos y cada uno de nosotros. Derrama de tu presencia, Dios mío, derrama de tu poder por sobre todas las cosas, Señor. Limpia esos aires, Dios mío, para que tu palabra, Señor, fluya con gran poder y con gran autoridad. Limpia, Señor, esas ondas sonoras, Dios mío, para que hasta allí es donde está mi hermano, donde está ese amigo, Señor, hasta allí llegue tu presencia gloriosa, Dios mío, convenciendo el corazón de aquel que no quiere creer en tu palabra y reafirmando tu presencia, tu poder y tu respaldo sobre todos aquellos que hemos creído en ti. Señor, ayúdanos en todo momento y en todo lugar, Padre, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, quien vive y reina por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Hemos podido orar, hemos podido poner este hermoso programa en las manos de Dios. Recuerde que sin Dios no somos nada. Es Él quien nos guía, Él quien nos sustenta, Él es quien nos bendice. Amado hermano, la palabra es bien clara y dice en su capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo que hace un par de días, amados hermanos, aquí en nuestra República del Salvador, a eso de las 3 de la madrugada, un fuerte temblor sacudió lo que es la República del Salvador y recuerdo que todo mundo, pues la mayoría despertó asustado, afligido, acongojado, que esto se partía en dos y no es para menos, era un temblor, parece que de 6.8, por ahí así, era el sismo que sentimos en nuestra nación. Y de allí ese día nació en mí el hecho de preparar este mensaje para decirle a las personas: hay solución en Cristo Jesús, hay respuesta en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo no tememos, los que estamos en Cristo sabemos que la muerte va a llegar tarde o temprano. La muerte anda rondando a diestra y siniestra, pero no llega ni antes ni después. Llega en el momento justo, llega en el momento indicado, pero hay solución para cuando la muerte llegue. Cuando la muerte llegue, amado amigo, quiero decirle que la solución es Cristo, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice que el que muere en Cristo no muere, sino que duerme. La Biblia dice bien claro que no ha muerto, sino que ha pasado a mejor vida. Así es de que el tema de hoy: Dios te ama y no quiere que tú te pierdas. Así de sencillo. Solo imagínese usted ese día que fue ese sismo bastante fuerte aquí en la República del Salvador. ¿Qué hubiera sucedido si la mitad de los habitantes del Salvador, o la tercera, cuarta, quinta parte, qué sé yo, de los habitantes del país hubiesen muerto? La mayoría de personas que hubiesen muerto quizás hubiesen ido a parar al mismísimo infierno. Y ese es uno de los problemas fuertes. Hoy en día las personas se molestan, es más, aún dentro de las iglesias hay cristianos evangélicos que se molestan cuando se empieza a predicar sobre el pecado y sobre el infierno. Pero la verdad es esta, que si Dios sacudiera el mundo entero con un fuerte terremoto de unos 10 grados en la escala de Richter, amados hermanos, millones de personas morirían, y esas personas morirían sin Cristo Jesús en su corazón, y por ende todas esas personas irían a parar al mismísimo infierno. Hoy, en esta hermosa hora, el mensaje de Dios para nuestra vida es: Dios te ama y no quiere que tú te pierdas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice bien claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo, como le dije, muy famoso, un versículo reconocido
reconocido a nivel mundial. Ese versículo, todo el mundo sabe que Dios es amor, todo el mundo sabe que Cristo le ama. La mayoría de personas conocen la historia de Jesucristo, saben que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. María dio a luz, saben que fue hijo de José, un carpintero de allá de la ciudad, del pueblo de Israel, y saben que Cristo creció, vivió en esta tierra durante 33 años, saben que también fue crucificado y que era el Hijo de Dios, y que por medio de su muerte hay perdón para todo aquel que se arrepiente, pero no se quieren arrepentir, no quieren buscar a Cristo, quieren seguir la corriente del mundo, quieren seguir viviendo a su manera, quieren seguir haciendo lo que les da la gana, quieren vivir como ellos dicen. La palabra de Dios, mi amado hermano, dice bien claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este versículo, mi amado hermano, está comprobando al 100%, confirmando el gran amor de Dios por todos los seres humanos. Oiga, mi amigo, por todos los seres humanos. El Señor no hace acepción de persona. A Él no le interesa si usted es rico, si usted es pobre, si usted es estudiado, si usted fue a la universidad, si usted sabe leer o no sabe leer. A Él no le interesa si usted vive en una de las mejores residenciales de su nación, de su país, de su ciudad. A Él no le interesa si usted tiene títulos académicos o no los tiene. Él ama a todo ser humano. Dios envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por todos los seres humanos. Él no lo mandó a morir por los perros, por los gatos, no es por los animales, es por usted y por mí, amigo mío, que Dios vino a morir a esta tierra. Cristo se entregó en sacrificio vivo, santo, puro y agradable por cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos de reconocer que solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Debemos de reconocer que nosotros somos personas creadas. La Biblia enseña allá en el libro de Génesis que todo lo que existe fue hecho por la mano poderosa de Dios, fue hecho por el Creador. Entonces, si somos criaturas, que por ende la palabra criatura quiere decir una cosa o una obra creada, entonces, si somos criaturas, si hemos sido creados por Dios, tiene que haber un creador, y ese creador es Jehová de los ejércitos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban juntos allá reunidos, ¿verdad? En la divinidad, allá en el reino de los cielos, cuando de repente dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el libro de Génesis, allí aparece, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Allí aparece, Génesis explica sobre la creación del hombre. Entonces Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Dios nos ha creado, y si Dios nos ha creado, lo mejor, lo más lógico, lo más sano, lo más sabio es que seamos humildes delante de Dios. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir a esa cruz, a morir por todos aquellos que andábamos perdidos, que andábamos en mal camino. Amigo, usted que no ha llegado a los pies de Cristo, usted que no visita una iglesia cristiana evangélica, déjeme decirle: Cristo le ama, Cristo murió en la cruz del Calvario por usted. Él está esperando que usted le reconozca como su único y suficiente Salvador. Él está esperando que usted reconozca que necesita enderezar su vida. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ofrece muchas cosas, pero cosas que no le agradan a Dios. La palabra de Dios nos dice bien claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo a morir por nosotros. Debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes, debemos de ser astutos. Usted y yo debemos de reconocer que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que puede sacudir el cielo, la tierra y el mar, y en un abrir y cerrar de ojos
borrar todo lo que existe en esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos, destruir todo el universo, hacer que el universo estalle en un segundo y todo lo que existe sea borrado del mapa. Amado amigo, la palabra nos aconseja que busquemos a Cristo Jesús. Por eso el tema, Dios te ama y no quiere que tú te pierdas. O sea, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que usted vaya a parar al infierno. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, amado amigo, amado hermano, nos dice la palabra en el versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este versículo, amado hermano, amado amigo, nos está confirmando justo el momento exacto cuando Cristo Jesús entregó su Espíritu, cuando Él murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que cuando Él murió allí en la cruz del Calvario, allí se abrió la puerta del reino de los cielos, y cuando se abre la puerta del reino de los cielos, entonces tenemos entrada libre para la gloria eterna por medio del sacrificio de Cristo. Aquí vemos claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30, amado hermano y amigo, podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo cumplió la misión, la cual había recibido de su Padre, Jehová de los ejércitos. La orden de Dios Padre a Dios Hijo fue: irás a la tierra, vivirás entre los seres humanos, les predicarás el Evangelio, les predicarás mi voluntad, les mostrarás cómo quiero yo que se conduzcan, y después de ello entregarás tu vida en sacrificio santo, puro y agradable, para que todo aquel que acepte tu sacrificio pueda ser salvo y pueda ser parte del reino de los cielos. Esa fue la orden del Padre a Cristo Jesús, y cuando Él le da la orden, el Padre, ¿verdad?, le da la orden, y el Hijo humildemente acepta el reto, acepta esa dura tarea, porque Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía que iba a ser vituperado, Él sabía que iba a ser maltratado. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces Cristo se viene y hace todo lo que fue ordenado por su Padre. Pero justo el momento en el capítulo 19 y versículo 30 del Evangelio de San Juan dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí Dios abrió una puerta, allí Dios abrió una oportunidad, allí Dios abrió un acceso libre para que usted y yo, mi amigo amado, podamos reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, como el único Dios, como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí vemos bien claro que Él se sometió a la voluntad del Padre. Por ende, todos los cristianos evangélicos debemos de someternos a la voluntad del Padre. Amigo, Dios te ama y no quiere que tú te pierdas. Dios entregó su vida, Cristo entregó su alma, entregó su corazón, su mente y su espíritu en sacrificio vivo, para que hoy en día usted y yo podamos reconocer que solamente en el nombre de Jesús hay salvación y vida eterna. En el libro de Romanos también podemos ver en su capítulo 5 y en su versículo 8 dice la bendita palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Oiga, mi amado hermano, este versículo nos dice bien claro, amados hermanos y amigos, nos dice bien claro que Cristo no toma en cuenta el grado de maldad, no toma en cuenta cuán grave, cuán fuerte, cuán delicado haya sido su pecado y el mío.
Él no toma en cuenta cuánta maldad pueda existir en cada uno de nosotros, sino que en su inmensa gracia, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él anhela perdonarnos a todos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado hermano, amado amigo, déjeme decirle, recuerdo mis días anteriores cuando yo no le servía a Cristo Jesús, cuando yo era una lacra de la sociedad, cuando yo era un malviviente, cuando yo era una persona oportunista, un ladrón, un borracho, un drogadicto, etcétera. Amado hermano, amado amigo, la sociedad lo margina, la sociedad lo hace a un lado. Es más, la misma familia lo margina y lo hace a un lado. Mas Cristo no es así. La palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, el amor de Dios es tan grande que a Él no le importa cuán grandes hayan sido nuestros errores. A Él no le importa si usted robó, si usted violó, si usted mató. A Él no le importa. A Él lo que le importa es que Él ya dio el paso. ¿Cuál paso? Decir, consumado es. Ahí en capítulo 19, versículo 30 de Juan, el Señor dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Entonces Él ya puso de su parte. Él ya entregó su vida en sacrificio santo, puro y agradable. Hoy basta que usted y yo tratemos la manera de recibirle. ¿Por qué? Porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió. La palabra de Dios nos está diciendo que Él anhela perdonarnos en su infinita misericordia, en su infinito amor y infinita gracia. Él anhela que usted llegue a los pies de Cristo, que usted le pida perdón y le diga, Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho, perdóname por todos mis errores. Mire, el versículo 9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9, amado hermano, nos está confirmando claro que solamente en el sacrificio de Cristo hay remisión de pecados. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esta hermosa porción bíblica me está confirmando a mí que el único autorizado de parte de Dios para la remisión de pecados es Cristo Jesús. El único autorizado para poder llegar al reino de los cielos es Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay gloria eterna. Sin Cristo Jesús no hay salvación. Sin Cristo Jesús no hay perdón de pecado. Amigo que me estás escuchando, la palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El diablo es astuto, y el diablo hoy en día y desde hace muchos años, Martín Lutero lo dijo bien claro en hace más de 1400 años, 1800 años, lo dijo Martín Lutero bien claro, que Satanás es astuto y que iba a levantar doctrinas erradas, que iba a levantar doctrinas equivocadas. Martín Lutero se rebeló contra la religión universal, contra la religión popular, ¿verdad? Porque estaban tratando de vender la salvación. Que Jehová reprenda al diablo. El evangelio no es mercancía. La palabra de Dios no es comercio. La palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Martín Lutero se rebela contra la mal llamada Iglesia Católica Romana. ¿Por qué se rebela? Porque ellos decían que a través de las indulgencias las personas eran pasadas del lugar de tormento a la gloria eterna. Mentira del diablo. El que está en el infierno permanecerá siempre. Y el que ha servido a Cristo y ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, ese no muere, sino que duerme, pasa a un lugar de reposo donde espera el sonar de la trompeta. Y como dice la palabra, al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces este gran siervo de Dios, este gran instrumento
instrumento usado de Dios se revela. ¿Por qué? Porque aquí dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solamente, amigo que me escucha, solamente en la bendita sangre del Cordero de Dios hay remisión de pecados. Es mentira que María tiene que acceder a Cristo Jesús para pedirle a que lo perdone a usted. Es mentira que Mahoma lo va a perdonar a usted. Es mentira que Buda lo puede perdonar a usted. La palabra de Dios dice bien claro, allí en 19:30 del Evangelio de San Juan, el Señor dice que dijo consumado es, o sea, fue Él, fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario. Y si fue Cristo el que murió en la cruz del Calvario, Él es el único que puede perdonar pecado. En Romanos 5:9 allí podemos ver. Y por si eso fuera poco, también el apóstol Juan, ¿verdad? El teólogo Juan, allá en la primera epístola del teólogo Juan, capítulo 1, en su versículo 7 nos dice bien claro, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, amado hermano, amado amigo, aquí dice bien claro, si andamos en luz. Mentira del diablo, que las religiones te dicen que adores aquí, que hagas esto, que hagas lo otro, que eres libre de ir a la verbena, de ir al carnaval, eres libre de tener 3, 4 mujeres. Esa es mentira del diablo. La palabra de Dios no aprueba todas esas prácticas. La palabra de Dios no dice que alguien, esa otra persona ajena a Cristo, es el camino a la vida eterna. No, la palabra de Dios aquí está diciendo bien claro, pero si andamos en luz como Él está en luz, está hablando de Cristo, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Solamente en el nombre bendito de Jesús se puede obtener la salvación y la vida eterna. Solamente reconociendo a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es como nosotros podemos ser salvos. San Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice que la única manera de ser limpios de todo pecado es esforzándonos por obedecer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Y esta área, aunque duela decirlo, hay muchas personas que aún no la estamos cumpliendo. Habemos muchas personas que ya estamos dentro de la iglesia, ya estamos dentro de una congregación, pero no queremos obedecer la palabra, no queremos sujetarnos a la que la palabra dice. Y aquí dice bien claro, mire, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Jesucristo dijo bien claro allá en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También en el mismo Evangelio de San Juan dice Él, yo soy la luz del mundo. O sea, cuando Él está hablando en esa forma metafórica, Él está diciendo que la voluntad de Él es la que tenemos que obedecer. El mandamiento de Él es el que tenemos que seguir. Entonces aquí nos está enseñando, ¿verdad? En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia, pero siempre y cuando, amado hermano, usted y yo nos apartemos del pecado, nos apartemos de la maldad. Pero de lo contrario, difícilmente entraremos al reino de los cielos. Amigo, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Por eso el tema, Dios te ama y no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no desea que las personas vayan a parar al infierno. Dios lo que desea es que le reconozcamos como nuestro amo y Señor y creador de todo lo que existe, que nos humillemos y nos sometamos a su palabra, y Él será amplio en perdonar. Dice San Juan capítulo 3 versículo 17, que nuestra cita base dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo fuese salvo por él. O sea, Cristo Jesús no vino a condenar a nadie. Dios no condena a nadie, amigo que me escuchas, hermano que me escucha. Quienes nos condenamos somos nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de ver anteriormente en la porción de la epístola de San Juan, dice bien claro que si andamos en luz como Él es luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Pero aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo abre la puerta a través de su muerte en la cruz del Calvario para que todos tengamos acceso al reino de los cielos. Pero también debemos de obedecer su palabra. Dios no vino a condenar a nadie. En primer lugar, en este versículo 7 podemos ver que Dios no quiere condenar a nadie. Lo dice bien claro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está más claro que el agua. Allí no hay donde perderse. Y cuando hablamos de condenación es necesario explicar también lo que es la condenación. La condenación es el infierno. La condenación es todo lugar donde irá a parar aquella persona que nunca quiso reconocer a Cristo Jesús. Lo especifica el Señor de una mejor manera. Allí en la parábola de rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, versículo 22 en adelante, dice el Señor Jesucristo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí está bien claro descrito, ¿verdad?, lo que es el lugar de tormento. Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Dios no vino a condenar a nadie. Él vino con la única, simple y sencilla razón, simple y sencillo objetivo de que usted y yo seamos humildes y le reconozcamos como la máxima autoridad de nuestra vida, como el hacedor y creador de todo lo que existe. Y haciendo eso podemos obtener la vida eterna. Aquí dice: porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo. Nos condenamos nosotros mismos. Hermanos y amigos que me escuchan, que me sintonizan en esta hora, cuando usted y yo no hacemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando usted y yo no hacemos las cosas que Dios ha dejado plasmadas en su santa y bendita palabra, cuando usted y yo no damos seguimiento, cumplimiento a la voluntad de Dios escrita en la Biblia, entonces nosotros nos estamos condenando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desobediendo. Recuerde que nosotros tenemos la bendición de que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros, ya se entregó en sacrificio vivo. Lo que resta es humillarnos, ¿verdad?, postrarnos de rodillas, suplicarle a Él que tenga misericordia y también esforzarnos por hacer su voluntad. El versículo 17 lo dice. En segundo lugar, en este versículo 17 también del Evangelio de San Juan capítulo 3, yo puedo ver que este versículo me especifica que el único enviado por Dios para salvar al mundo es Jesucristo. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí no dice porque no envió Dios a Mahoma, aquí no dice porque no envió Dios a Buda, aquí no dice porque Dios envió a qué sé yo, X nombre que usted le quiera poner ahí. Aquí dice porque no envió Dios a su Hijo, y sabemos que cuando la palabra Hijo está con H mayúscula en la Biblia, se refiere a Cristo Jesús, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y nosotros. Entonces, el único
único camino, la verdad y la vida se llama Cristo. En segundo lugar, el versículo 17 a mí me está confirmando que el único enviado por Dios Padre al mundo para salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Entonces esto, amado hermano, amado amigo, me viene a confirmar a mí que toda doctrina que no sea cristocéntrica, que no sea cristiana, no lleva a la vida eterna, no lleva al reino de los cielos. Cuando a alguien en una iglesia, mal llamada iglesia, porque en realidad no es iglesia, no, que es una secta, le predican otro nombre que no es el de Cristo Jesús, le predican otro camino que no es Cristo Jesús, esa no es iglesia, esa es una secta, esa es una rama de la gran ramera levantada con el único propósito de desviar a las personas hacia el mismísimo infierno, porque el versículo dice bien claro: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El único camino es Cristo Jesús, el único que salva es Cristo Jesús. Bien claro lo dijo Pablo allá en el libro de Gálatas capítulo 1, dice Pablo, especifica a la iglesia de Galacia, en Gálatas capítulo 1, en su versículo 7 y 8, si no me equivoco, si no mal recuerdo, le dice Pablo a la iglesia en Galacia 1, 7 y 8, le dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente: maldito todo aquel que predica un evangelio que no lleve el nombre de Cristo Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. Mentira del diablo que hay que ir a los pies de María para que María me dé permiso de llegar al reino de los cielos. Mentira del diablo que Buda, que Mahoma y que Alá. No, la Biblia es bien clara. La Biblia está especificando, el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas capítulo 1 versículo 8 y 9, que todo aquel que predique un evangelio que no sea cristocéntrico es maldito. Y maldito quiere decir sin oportunidad de perdón, sin oportunidad de salvación, sin oportunidad de reconciliación. La persona maldita ya no tiene acceso. La persona maldita, la ira de Dios caerá sobre ellos. Amigo que me está escuchando, si donde usted asiste le enseñan otra doctrina, en el nombre bendito de Jesús yo le digo en esta hora: apártese de allí, sálgase de allí y busque un lugar donde se le predique el verdadero evangelio. Busque un lugar donde la palabra que se predique tenga como enfoque principal, como raíz principal y como visión principal Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que murió en la cruz del Calvario. Lo demás es basura, lo demás es estrategia del diablo, lo demás son artimañas de Satanás para desviar las almas al mismísimo infierno. Versículo 18 del capítulo 3 de San Juan dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, mire la estrategia del diablo. Cuando usted asiste a una congregación, porque así se llaman congregaciones, iglesia solamente es una, y esa es la que ha sido lavada y limpiada por medio de la sangre de Cristo Jesús, los que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdadera iglesia, ese es el verdadero cristiano evangélico. Pero aquí dice: el que en él cree no es condenado. Por eso es que las sectas, por eso es que las religiones le ponen otra doctrina, para que ya su fe no esté anclada en Cristo Jesús, para que ya su fe tenga muletas, para que ya su fe tenga silla de ruedas. Le ponen otra imagen, le ponen otro ídolo, le ponen otro nombre, otro
otro pseudo Dios, otro semidios, para que usted se desvíe de la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Dice, el que en él cree no es condenado. O sea, si usted y yo creemos plenamente, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de él, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, todos mis pecados, oiga, todos mis pecados son borrados y soy hecho nueva criatura por medio de la fe en Cristo Jesús, del arrepentimiento y del nuevo nacimiento y la conversión al santo y bendito evangelio de Dios. Entonces estoy seguro de ser salvo, porque Satanás en las sectas, en las congregaciones, en la falsa doctrina, hace una artimaña, hace un plan diabólico, un plan satánico. ¿Para qué? Para que se cumpla este versículo que dice, el que en él cree no es condenado, pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, cuando la persona pone su fe en un ídolo, cuando la persona pone su fe en María, cuando la persona pone su fe en Mahoma, en Alá, en Buda, en Hare Krishna, está apartando el ojo de Cristo Jesús, y Cristo Jesús es el único Hijo de Dios. Entonces aquí dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, todo aquel que no profesa el santo y bendito evangelio de Dios tal como es, todo aquel que no cree y predica a Cristo Jesús como el único bendito y poderoso Hijo de Dios, como el único bendito y poderoso Salvador de su alma, ese está condenado, va directo al mismo infierno, porque dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo que me escucha, la palabra es clara, la palabra es transparente, la palabra de Dios no tiene dónde perderse. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que habla, es el Espíritu de Dios el que respalda. Aquí dice, el que en él cree no es condenado. Amigo católico que me escucha, ya deje de creer en María, ya deje de creer en San Simón, en San Judas Tadeo, en Santiago Apóstol, en la Virgen de Candelaria, en la Virgen de Guadalupe. Que Jehová reprenda al diablo si el único que murió en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Y aquí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay que creer para ser salvo, hay que humillarse para ser salvo, hay que entregarle nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón al verdadero Hijo de Dios, no a María, no a Pablo, no a Judas, no a Tadeo, no a los profetas, no a los apóstoles, no a los pastores. Hay que creer en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y termino con esto. Dice el libro de los Hechos, capítulo 4, amado hermano, dice versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El unigénito Hijo de Dios es Cristo. Amigo que me está escuchando, hermano que me está escuchando, solamente en el nombre bendito de Jesús hay salvación y hay vida eterna. Claro lo dice el versículo 12 del libro de los Hechos, capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, hoy le he presentado al único y verdadero camino hacia el reino de los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz para perdonar todo pecado, no importa. Puede ser el pecado más horrible, el pecado más acérrimo de todo el universo. Te pudiste haber acostado con otro varón, con otra hembra, pudiste haber matado, violado, asesinado, robado, pudiste haber blasfemado, murmurado contra Dios. Pero si tú hoy
reconoces en tu corazón que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y le aceptas como tu único y suficiente Salvador, Él borrará todo pecado de tu vida. Él limpiará todo pecado de tu vida, porque la sangre de Cristo tiene poder para borrar todo pecado, para limpiar toda maldad en la vida del hombre. Amigo que me escuchas, te es necesario recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Te es necesario entregarle tu corazón, tu vida, tu mente, tu alma y todas tus palabras, tus pensamientos y todas tus acciones a Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y como dice su palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 19, dice de la siguiente manera: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si tú crees que necesitas de Cristo Jesús, yo te invito a orar juntamente conmigo. Amado Dios, en esta hermosa hora hemos predicado tu palabra. Hemos hablado, Señor, la verdad que es tu santo y bendito evangelio. Dios eterno, Dios poderoso, en el nombre bendito de Jesús hemos proclamado tu voluntad. Hemos proclamado la salvación y la vida eterna para todo aquel que cree en el nombre bendito de tu Hijo. Padre, perdona todo pecado en la vida de aquel que esté aceptando a Jesús como su único y suficiente Salvador. Padre, limpia y purifica el alma y el corazón de todo aquel que se esté reconciliando en esta hora. Padre, limpia el alma, el corazón y la mente y todo su ser de aquel que se esté entregando a ti en sacrificio santo, vivo, puro y agradable en esta hermosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.